tardes y bienvenidos y bienvenidas a esta primera sesión de Jazz.0 en su cuarta edición. Jazz.0 es un programa que promovemos desde Plataforma Jazz España, en el cual hacemos charlas, conferencias muy entretenidas y muy interesantes sobre diversos temas que tienen que ver con el jazz en nuestro país. Y este es el primer capítulo de 2024, año en el que hacemos cuatro años de Jazz.0, así que muy contentos. Y bueno, yo soy Marina Fernández, coordinadora de Plataforma Jazz España, y aquí con mi compañera Beatriz Ortega, también de Plataforma. Hola Beatriz. Hola Beatriz, digo, hola Beatriz a Hola, mí hola misma. Beatriz. Hola Beatriz. Me Hola dejo. Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Julián, encantada. Hola, Bea. Vas a También tener que editar. con Javier Estrella, presidente de la asociación. Hola Javier. Hola, ¿cómo estáis? Eh, Hola, con Bea. Miguel, con Encantados aquí Miguel, todos de, de- sí, de esta reunión hoy. con Miguel del Festival Internacional de Jazz de Canarias, de Jazz y Más de Canarias, que por ahí nos está siguiendo, con Pachi Tapiz de Toma Jazz, que nos está siguiendo, y bueno, más invitados que irán entrando. Y bueno, hoy tenemos a un invitado protagonista de la sesión de hoy, que es Julián Ruesga. Bienvenido, Julián. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes a todos. eh, a todos. Pues Julián es antropólogo, él es el máster en gestión cultural y políticas culturales, y él es investigador, un gran aficionado al jazz desde hace muchos años, y escribe en distintos medios, distintas revistas especializadas y también medios públicos más generalistas. Y bueno, también ha participado en programas de radio, siempre sobre temáticas de jazz, y hoy viene presentando este libro que se llama Jazz y todo lo demás. Y bueno, bienvenido Julián, muchas gracias por aceptar esta invitación. Si te parece, voy a empezar un poco lanzándote una pregunta, y vamos así un poco charlando entre Beatriz, tú y yo, y los asistentes que quieran preguntarte cosas al final de esta conversación, entrevista. Tú que escribes y has escrito en medios muy diferentes, ¿no? Pues medios, como decíamos, muy especializados de jazz, o medios más generalistas como el Diario de Sevilla, o has participado en radio también. Preguntarte qué diferencias sientes a la hora de escribir en un medio o en otro, y incluso dentro del mismo medio, entre, por ejemplo, una revista y un medio más generalista como un diario, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre esos medios, y luego también pues con escribir un libro, ¿no? Como el que nos vas a presentar hoy? Fundamentalmente, piensa a quién te vas a dirigir, ¿no? Y un poco el auditorio del medio en el que vas a publicar. Por ejemplo, escribir en Diario de Sevilla, pues, no está un tono más divulgador, más divulgativo. Presentas cosas, comentas cosas, intentas enganchar a la gente con lo que vas contando. Y en una revista como Jazz Hit, que la publica Musiquene en San Sebastián, en el Conservatorio del País Vasco, o por ejemplo Cuaderno de Musicología, pues, que es algo más académico, bueno, el tono es diferente, ¿no? La verdad es que donde más a gusto me encuentro es en Toma Jazz, que es una revista especializada en jazz, lleva mucho tiempo funcionando. Empecé a escribir ahí, yo nunca había escrito de jazz, y empecé hace 20 años a escribir en Toma Jazz. Y bueno, es un sitio donde sabes que son aficionados al jazz, son los que te van a leer, que saben de lo que estás hablando, que puedes debatir con otros, con los lectores o con otras personas que escriban en las revistas, y es más divertido. El programa de radio es lo que también me gustaba mucho, porque el programa de radio es como cuando le cuenta, toma, escucha esto a un amigo, ¿no? Le proponía escuchar música a la gente que escuchaba el programa. Y eso era muy agradable, era divertido, instructivo, y se disfrutaba mucho con el programa de radio. Bueno, he ido dejando cosas porque no podía llevarla para adelante. Es un poco también la edad, la forma de vida. Entonces el programa de radio hace 2 años que lo abandoné. Pero el programa de radio era muy vital, era algo muy directo. Y, por ejemplo, el libro que vienes presentando hoy, Jazz y todo lo demás, ¿a quién estaría dirigido? ¿O cuál sería
Es una en mezcla de torno. todo, porque yo creo que tiene un tono académico, pero a la vez también tiene ese tono divulgador que utiliza en la prensa diaria, ¿no? El Diario de Sevilla y los diarios del grupo Yoli. Eh, por ejemplo, el libro surge de organizar durante la pandemia y el confinamiento, ha dado pie a muchas cosas. El libro surgió esto, ordenando material, ordenándolo, agrupándolo. Entonces, todo lo que tenía que ver con el tema de jazz y globalización cultural, lo agrupé, lo ordené, lo rehice, reescribí muchos textos y bueno, ahí salió el libro. ¿Tiene Y influencia a lo mejor tu formación de gestión cultural y políticas culturales? A lo mejor sí, hombre, también claro, se tiene, ¿no? nota y la antropología se nota también. Por ejemplo, cada capítulo del libro está planteado como un estudio de caso. Ya lo iremos viendo ahora, pero bueno, cada capítulo es un caso concreto que se ve. A veces parece inconexo, de la recopilación de 20 años de trabajo escrito en torno al jazz y la globalización cultural. Ese es el tema, ¿no? Que repites en la introducción, ¿no? Jazz como música global o el jazz en la cultura global, ¿no? No sé Ujú. si ese es un poco el nexo que une, Sí, dices tú que parecen inconexos, ¿no? Y a lo sí, mejor bueno, la conexión sí, porque no hay una narración lineal que lleve de un punto a otro. Todo gira en torno al jazz y la globalización, o la globalización del jazz en la cultura global. Y bueno, cada estudio de caso gira en torno a un momento concreto del jazz, ¿no? Por ejemplo, el jazz y la cultura oriental, el jazz y la cultura afroamericana, o sobre todo afrocubana, ¿no? Cuba, bueno, eso. entonces, antes de meternos en los capítulos, un poco de ver cómo hablar de cómo explicas tú el jazz y cómo lo explicas a través de esos sitios, ¿por qué, siendo el mundo tan grande y estando el jazz tan presente en tantos sitios del mundo, por qué escogiste esos lugares eh, y no otros, ¿no? Ahora nos cuentas qué lugares escogiste y por qué Sí, los escogiste. pero me cogía muy a mano. Me encanta el jazz sueco, por ejemplo, y me encanta el trabajo de Bobo Stenson. Entonces tenía mucho material. Pues claro, eres aficionado al jazz y curioso. Entonces todo lo que te gusta te preguntas, te hace indagar, informarte del tema. Con lo mismo me pasó con el jazz cubano. Y entonces descubres además que el jazz sueco tiene un recorrido muy particular, pero es que no sé si son 12.000 kilómetros o 10.000 kilómetros de distancia en Cuba, hay otro desarrollo también independiente del jazz norteamericano. Bueno, independiente nunca, siempre en relación con el jazz norteamericano, pero hay otro recorrido, se construye otro mundo del jazz y otra sonoridad diferente. Y eso es muy interesante. Eso, básicamente, en torno a eso gira el libro, Entre las diferentes sonoridades, pero con una raíz un poco. el jazz norteamericano, mm, la raíz. y Pero bueno, los desarrollos que se han seguido después han sido muy independientes. A mí es otra cosa fascinante, ¿no? O por ejemplo, en Centro Europa, la improvisación libre centroeuropea en la década de los 70, ese free jazz a la europea que se gestó y después se desarrolló con la discográfica SM. Todo eso tiene también hay muchas historias y a mí es lo que más me apasiona, todas las historias que aparecen en torno a estos fenómenos. ¿Y cómo te especializas tanto y te fascinan tanto escenas tan diferentes, ¿no? Como la de Cuba y la de Suecia? Si nos puedes hablar así un poco de cada una de ellas, y creo que Bea ahora también te iba a preguntar más cosas, pero en estas dos escenas que sí, que tienen elementos comunes, ¿no? Pero ¿qué es lo que te fascina de cada una de estas o por qué le dedicas a cada uno de ellos un capítulo? Eh, Porque pienso que son, por ejemplo, el primer jazz
fuera de Estados Unidos y diferente es el que se hace en Francia con Django Reinhardt, Stefan Grappelli, en entreguerras, ¿no? Mm. Décadas de los 30. Pero sin embargo, es en Suecia y Cuba en donde hay dos desarrollos simultáneos y a la vez diferentes. Cuba está muy relacionado con Estados Unidos desde la independencia, desde 1898. El estilo estadounidense ha sido constante en la isla, ¿no? Incluso ahora que no están en la isla, o desde la década de los finales de los 50 que no están en la isla, están condicionando a todo lo que sucede en Cuba. Eh, y Suecia, bueno, ha sido un lugar de acogida de todos los músicos norteamericanos, músicos afro-norteamericanos, que quisieron salir de Estados Unidos y vivir en Europa. Esto hizo que en Suecia todos los músicos locales tocaran con los maestros norteamericanos que aparecieron por allí. Y fue generando pues una escuela y sobre todo una personalidad, una forma de hacer música que se conectó con la tradición musical clásica y popular del país. Cuba, con toda la tradición del son, toda la cultura afrocubana, bueno, eso que atrae a músicos como Dizzy Gillespie, bueno, todo eso genera también otro desarrollo musical que precisamente después de la Revolución Cubana, bueno, llega a su apogeo, ¿no? Ya antes lo había, pero después de la Revolución, con el ordenamiento académico de los estudios musicales, bueno, hay un desarrollo tremendo que en este momento, justo esta semana, se está celebrando, por ejemplo, el Festival Jazz Plaza en La Habana, que es el Sí, gran festival de jazz de Latinoamérica. No sé qué edición es este año, pero bueno, el Jazz Plaza es sí. una pasada, una movida. Mm. ¿Y Y bueno, ahí ya está. tú Dime, dirías que ha dime. tenido una época de oro o un momento de las escenas cubanas o las escenas suecas han tenido así un punto álgido o se mantienen o no sé, ha habido algún momento así cumbre caracterizado por, qué sé yo, unos discos, unos músicos o en cada uno de estos casos? Hombre, perdón, O digo, en tu opinión, ¿cuál sería alguno de estos momentos? Suecia como Cuba en este momento están viviendo un boom del jazz muy fascinante, Ahora mismo. de un gran nivel de calidad. Lo que ocurre es que esto viene sucediendo desde la década de los 60, 70. No es nuevo. Cada vez aparecen nuevas generaciones de músicos mejor formados, Ya, de una gran creatividad, en contacto además con otras escenas musicales nacionales. Estados Unidos y los músicos cubanos están repartidos por todo el mundo, prácticamente. Y los músicos suecos colaboran, aparte de sus giras internacionales, los más punteros colaboran con músicos a través de la discográfica SM y otras discográficas europeas, colaboran con músicos también de todo el mundo. Eso. Pero fíjate, estaba pensando un poco al hilo de la ¿Sí? pregunta que estaba haciendo Marina, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ir al Jazz Plaza con una artista con la que colaboro hace ya, pues justo antes de la pandemia, ¿no? Y sí que me hablaron de una época de oro, quizá un poco anterior a la de ahora, del propio Jazz Plaza, ¿no? Como que Ujú. el festival como que tuvo un gran momento también de apogeo, el propio festival que tiene una gran carga de músicos cubanos, no solamente internacionales, Internacionales. ¿no? Es como que sí que hablaban como sí de un momento como más dorado, que quizá no el actual, en el que gran parte y la mayoría de los músicos cubanos están fuera de Cuba, ¿no? Que quizá Sí, pero el talento Los músicos en Cuba entran y salen, ¿eh? Aquí en España hay una gran ya. comunidad de músicos cubanos y van y vienen a la isla sin ningún problema. Tocan allí, vuelven a vivir aquí. Aquí están muy relacionados con el mundo del jazz, el flamenco y la música académica. Y bueno, van y vienen y no hay... Yo no sé el Jazz Plaza, no he estudiado mucho lo que es el Festival Jazz Plaza, qué momento importante ha podido tener. Hay momentos en cuando la apertura un poco que se relajó
el aislamiento a la isla por parte de Estados Unidos con Jimmy Carter, que muchos músicos norteamericanos fueron a tocar a la isla, organizaron cosas importantes allí. Yo Exacto, sí. Mm, después mm. recuerdo también otra cosa, también es la época de Chano Pozo, cuando Chano Pozo en la década de 1940, después de la Segunda Guerra Mundial, viaja a Estados Unidos y conoce a Dizzy Gillespie y los músicos del bop norteamericano. Chano Pozo es un percusionista, bueno, es el protagonista de la película esta de dibujos animados, no me acuerdo ahora el nombre. Eh, Después de esto viene la revolución y con la revolución aparecen en la isla muchos profesores de Centro Europa, de todos los países de detrás del telón de acero, Hungría, Rumanía, Rusia, que son los que se encargan de formar a los músicos cubanos después del 59. Y estos músicos cubanos formados académicamente en la cultura musical europea son los que después desarrollan el jazz y la salsa cubana, los Sí, bambán. al hilo de esto, ¿no? Que tú comentabas también el importante encuentro entre los músicos de jazz con músicas afroamericanas, ¿no? Sí, Lo ujú. comentas también en tu libro. No sé si nos puedes, eh, no sé si todos los que estáis aquí habéis leído el libro, ¿no? Pero por los que no lo hayáis leído y aquellos que nos estén escuchando un poco más adelante o viendo, ¿nos puedes adelantar algo? Sí, la relación, por ejemplo, de eso de Dizzy Gillespie con Chano Pozo o de Stan Getz con la música brasileña, con la samba brasileña. También baterista Tomás Roas tiene contacto con percusionistas haitianos. Hay una relación de los músicos de jazz con las otras culturas afroamericanas del continente, con la música de las culturas afroamericanas del continente. Art Blakey, por ejemplo, tiene muchas colaboraciones con músicos cubanos, pianistas de Cuba y de Puerto Rico, y también con músicos africanos que directamente vienen de África a trabajar con él en algunas grabaciones. Hay un capítulo dedicado a todo este movimiento de interés del mundo del jazz norteamericano por África. Y básicamente la figura en la que me centro es en Art Blakey. Ajá. Después está el capítulo dedicado a Cuba, que bueno, es un recorrido por el desarrollo del jazz en Cuba desde la década, bueno, intento remontarme hasta los años 20, porque la relación de Cuba con la música afro-norteamericana es muy antigua. Es desde, bueno, no, Nueva Orleans, en el periodo que fue español, estuvo muy en conexión con La Habana. La Habana, no recuerdo ahora, que era la capital de la división política que incluía lo que hoy es la Luisiana en Estados Unidos. Mm. Y también Mm. dedicas otro capítulo a la India, ¿no? Claro, eso, la globalización del jazz y la globalización del jazz y la globalización de los músicos de jazz norteamericanos. Sí, la India es importante, tanto la filosofía india como la música india. Ravi Shankar es muy amigo antes de ser famoso a través de su amistad con los Beatles y George Harrison, era muy amigo de John Coltrane. John Coltrane toma mucho de Ravi Shankar. Los primeros discos de Ravi Shankar que graba en Estados Unidos son todos con músicos de jazz, en la segunda mitad de la década de los 50. Entonces Ravi Shankar con John Coltrane le transmite un montón de conocimientos de la música india. También John Coltrane es otro tío, otro músico que está muy en relación con la música africana, también muy interesado en la música africana, como Art Blakey una década antes. Y esto es lo interesante, la apertura de los músicos norteamericanos a otras músicas del mundo, fundamentalmente otras músicas relacionadas con la cultura negra. Puede ser que esa sea Hola. una característica de esta música o de estos músicos, ¿no? Porque es curioso que puedan existir esas conexiones, esas químicas que se dan entre músicos de culturas tan diferentes y que haya un entendimiento que se traduzca en una nueva creación
y no sé, el denominador común que deben de compartir esos creadores, esas creadoras, tiene que ver Fíjate, ¿no? Con la naturaleza de esta música, ¿no? De alguna forma. sí, pero la música india es una música improvisada, igual que el jazz, un ritmo muy marcado. Yo creo que a los músicos le atrajo mucho el ritmo de la música india, igual que le atrajo las percusiones de la música afrocubana. Por ejemplo, Don Ellis, John McLaughlin, que es inglés, pero ya dentro del mainstream internacional del jazz. Eh, Charles Joy también está muy influenciado por la música oriental. Oye, Tupac es el perro. No te preocupes. Eh, ¿Quién más toca? Bueno, eso, hay una serie de músicos que se interesan por la India y la música hindú. Y Por bueno, también lo cantan un exótico, grupo. ¿no? Lo exótico no solamente No solo. es exotismo, es también la filosofía. Es la filosofía india, ¿no? El- Todos conocemos la relación, por ejemplo, de Kay Jarrett con el budismo indio o el budismo tibetano. Eh, Lo afrocubano también tiene la espiritualidad, ¿no? Sí, Todo también. vinculado No, al no sincretismo. no es solamente una atracción por lo exótico, hay también un lazo político importante, de- sobre todo por la comunidad afro-norteamericana, los músicos afro-norteamericanos. Porque la En la música, línea, no, disculpa, no, porque estaba como sí, conectando sí, lo que estás comentando ahora con algo que también había comentado antes, Marina, también en tu introducción me parece que es muy relevante una frase que nos ha señalado Marina, justo un poquito antes, ¿no? Como pienso en el jazz como una comunidad con ciertos valores y una tradición común, más que en un estilo o un género, ¿no? Ujú. Esto me conecta con lo que estaba comentando Marina, como qué conexión hay en estos músicos con tradiciones y culturas tan distintas eh, que hacen del jazz un lenguaje que aparentemente es común para que haya personas de lugares tan distintos que puedan unirse a través de este género musical, ¿no? Fíjate que esa frase es de Vijay Iyer, un Sí, pianista norteamericano, pero de padres hindúes. Hay un capítulo dedicado a tres músicos norteamericanos que son hijos de emigrantes indios y pakistaníes en Estados Unidos. Ayer es uno de ellos. A mí me encanta, es un pianista en este momento es de lo más interesante que hay funcionando en el jazz. Y es un músico que se ha interesado mucho por unir la tradición, o más que la tradición, una idealización, ¿no? Tomar la cultura familiar india de sus ancestros y llevarla al jazz, cultura musical, pero en Estados Unidos. Y eso me parece también un factor muy interesante que define mucho lo que es la música de jazz en este momento. Sí, el jazz además tiene esa mezcla y ese encuentro de culturas desde el primer momento, ¿no? Desde Nueva Ujú, Orleans. ujú. Orleans había todo lo que hoy mismo, es decir, estaban los músicos europeos, alemanes, polacos, franceses, españoles, eh, había todo tipo me imagino que indios también, lo habría. Entonces, como que lleva ese sello en su propio nacimiento, ¿no? No se entendería el jazz eh, si no fuera así por Nueva Orleans, ¿no? Por ese crisol que cristalizó todos estos estilos que se fueron desarrollando poco a poco y luego nació lo que hemos llamado jazz, ¿no? Que curiosamente es una palabra o es un estilo o algo que muchísimos músicos importantísimos en el jazz rechazan, ¿no? Duke Sí, Ellington, Miles, toda esta gente no decían, yo no hago jazz, no sé lo que es eso. O sea, hago música, es Miles verdad. decía, cosa de negros, O hago música así a seca. música. Y ese es el tema, ¿no? Es que tú me decías, Julián, antes de entrar en la sesión, que no te extrañaría que la etiqueta jazz desapareciera como tal, ¿no? Que su evolución fuese desaparecer, pero
Yo ahí tengo mis dudas porque, claro, si se asocia jazz a un estilo, pues sí puede ser que se quede ahí encajada, pero si se asocia jazz a una forma de abordar la música, a una forma de entender la música, puede ser que sea infinita, ¿no? Que dure Sí, muchos cientos de años, qué sé yo, no sé. es verdad, puede que desaparezca o puede que también que no, ¿no? Que precisamente la palabra jazz sea la que aglutine a creadores musicales de todo el mundo, porque al fin y al cabo eso, como la cita que decía Bea de Mihai Ayer, el jazz es una actitud creativa frente a la música. Es una, yo lo veo así, básicamente es una actitud creativa entre la improvisación, la curiosidad por música, por las músicas del mundo que te rodean. Se interesan tanto por la propia historia del jazz por, como por las vanguardias de la música académica europea. El músico de jazz es un músico erudito que lo toca todo. Sí, no, al hilo de esto es como estábamos hablando de Suecia, de Cuba, estamos hablando de La Estados Unidos, de Nueva India, Orleans. Si volvemos para aquí, ¿no? Si nos venimos para acá un poco, le dedicas un capítulo también al jazz en Sevilla, al jazz sevillano. Cuéntanos. bueno, el jazz sevillano, claro, es la escena en la que yo me muevo. No estoy muy involucrado últimamente, pero bueno, en la escena de mi ciudad voy a los conciertos que se programan, uno, y desde hace 10 años he estado muy en contacto con ella, desde que se creó Así Jazz, la Asociación Sevillana de Jazz. Mm. Y he visto cómo se ha transformado también la escena local en estos 10 últimos años, 10 ya para 11, ya 11. Y bueno, es sorprendente y magnífico además, ¿no? Cómo se ha desarrollado, cómo ha crecido, ha engordado, se ha solidificado. Hace también 6 años, creo, que comenzó en el Conservatorio de Sevilla la especialidad de jazz, el grado de música de jazz. Y todo eso está generando una escena muy viva, con mucha gente magnífica tocando y un nivel de calidad alto. Y bueno, eso es un disfrute. Entonces, claro, yo quería eso reflejarlo también, porque al fin y al cabo es mi vivencia más directa del jazz, la escena sevillana. Cuando hablo de Bobo Stenson o hablo de John McLaughlin, estoy hablando siempre por referencia a través de entrevistas que otros les han hecho, pero cuando hablo de Sevilla hablo directamente con los músicos sevillanos y eso lo reflejo en ese capítulo. Son ellos los que hablan y los que explican. Yo ordeno, yo selecciono y ordeno y son ellos los que van explicando lo que es la escena jazz en Sevilla. Y es apasionante porque los cambios de estos 11, 12 últimos años han sido tremendos en la ciudad en relación al jazz, ¿no? Nuevos lugares, lugares clásicos que desaparecieron, no podían seguir adelante, y como el Jazz Café Naima, sin embargo, lugares como la sede de Hace Jazz, un lugar magnífico en la periferia de Sevilla, un local de 300 metros cuadrados, algo realmente fantástico. O en el centro de la ciudad, un sitio como el Cayo Rojo, más pequeñito, pero bueno, que hay jazz casi todos los días. Y bueno, está a tiro de piedra de mi casa y cuando me parece voy por allí por la tarde a los conciertos. Esa es una, Eso provoca una vivencia del jazz y es lo que trato de explicar en el capítulo, la vivencia próxima, ¿no? Junto con los músicos que conoce, con los que charla, que te cuentan cosas. Músicos, por ejemplo, de Cádiz, como Pedro Cortejosa, Javier, ay, esto te lo tenía por aquí apuntado, eh, Javier Galeana, que son dos músicos de Cádiz que vienen mucho por Sevilla. Han grabado con los músicos sevillanos y no hay diferencia entre si son de Cádiz o de Sevilla, pero es la translocalidad, ¿no? Las otras escenas próximas a Sevilla que están en relación directa también con lo que pasa aquí. ¿Y ahí hacia dónde ha evolucionado el jazz en Sevilla cuando dices que ha habido un cambio enorme? ¿De dónde a dónde ha ido? O sea, No, 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 cuando hablo de un cambio enorme no me refiero al estilo, ¿eh? El ah, estilo es como en cualquier
parte, bueno, hay gente que hace jazz flamenco, pero también hay mucha gente que hace jazz o jazz con elementos de la música de vanguardia. Es muy variopinto, como en cualquier otra ciudad del mundo, ¿eh? Ujú. Eso es lo bueno. El Claro. desarrollo que ha habido ha sido un desarrollo además de las infraestructuras. Las colaboraciones también de la asociación esta hace jazz con las diferentes instituciones locales que ayudan, ceden espacio, hace jazz, pues organiza junto al CICUS, el Centro de Cultural de la Universidad de Sevilla, organiza el Festival de Jazz. También organiza en el CAP, en el Centro de Arte Contemporáneo de Sevilla, un ciclo de jazz en verano al aire libre. Con el ayuntamiento también colabora y organiza un ciclo de jazz que se está celebrando ahora en En el estos espacio días. Turina. El Espacio Turina, sí. Es decir, que hace ya colabora con muchas instituciones uf, y hace 10 años no existía, o 11 años. Entonces, eso es por ahí, por lo que digo, que el desarrollo y el re- robustecimiento del jazz en la ciudad, gracias a Tiene estas algo iniciativas. de abajo arriba, ¿no? Esta música. Yo creo que en muchos sitios Ahí, tiene algo de empezar desde lugares muy pequeños y muy invisibles, de pequeños garitos a pequeñas comunidades educativas o de aficionados o pequeña emisora de radio o pequeña y cómo de abajo arriba, por el interés de las personas, de los músicos, van aflorando y van creciendo las escenas, ¿no? Que es una semilla que es bonito ese proceso, ¿no? Que no sea tanto desde las políticas culturales, sino que sea desde de abajo arriba, ¿no? sí, hace 40 años el jazz era la festividad del festival, vamos por ir dando, ¿no? Era el festival que se celebraba anualmente y era el jazz en la ciudad. Y algunos músicos así que empezaban a tocar y se reunían en los garitos locales y tocaban con los amigos. Bueno, en este momento ya es otra cosa. Y eso que tú apuntas es importante, esa construcción de la escena jazzística desde la base, desde los propios músicos y aficionados. Sí, eso me hace como pensar también estabas comentando también en tu libro sobre Hispanoamérica, sobre la realidad del jazz en Hispanoamérica, ¿no? Yo es, por ejemplo, algo que he explorado un poquito este año desde Femina Jazz, desde el festival que yo dirijo, con la emisora de radio mexicana, un poco a ver cuál era la realidad del jazz en México, ¿no? Que quizá aquí estamos un poco quizá no sabemos demasiado, ya no solamente de músicos, pero que quizá qué festivales, ¿no? Hay en México o en otros países. No sé hasta qué punto hay tanto jazz o no en Hispanoamérica, no sé qué nos puedes contar al respecto. Bueno, mi anterior libro, que bueno, que no es un libro mío, es un libro que yo coordiné, se llamaba Jazz en Español. Entonces, Jazz en Español, cada capítulo es un país hispanoamericano, y que cuenta el autor, también un crítico local, o historiador, o alguien que interesado por el jazz local, el jazz nacional, que describe la escena y la historia de la escena nacional en el país. En este libro, Jazz en Español, te cuenta eso, lo que es el jazz en este momento en América Latina. No entra a Brasil, tuve que agotarlo al tema de lengua, pero bueno, aún así. Pero también hay mucho material interesante, por ejemplo, la revista musical chilena tiene un par de números dedicados al jazz, incluye Brasil, y también, también son números monográficos sobre el jazz en América. Creo que ya hay 2 números monográficos. Y después, el último capítulo del libro, me imagino que te referías también a eso, está Mm, dedicado a toda la bibliografía que existe sobre el jazz en América, en Hispanoamérica, iba a decir América Latina, ¿no? En los países donde se habla español. Este capítulo, bueno, recoge una gran cantidad de bibliografía y me he ceñido solamente a la bibliografía referida al jazz de un país, de un país determinado. O sea, en Argentina hay varios libros dedicados al jazz argentino, en Chile también hay otro libro dedicado al jazz chileno,
Colombia, México hay varios libros dedicados al jazz mexicano. Cuba es donde más bibliografía y más investigación se ha hecho en torno al jazz nacional y a la relación de los músicos de jazz cubano con el jazz internacional. Pues prácticamente eso. Venezuela, también otro país. Ahora que hablas ahora que has nombrado, disculpa, lo de jazz mexicano, jazz, ¿no? Como que le pones la palabra jazz y luego como, ¿tú crees que existe, ¿no? Que yo creo que esto lo hemos hablado pues, con Javier, lo hemos comentado en una ocasión, o con Marina, o con algunos otros socios de la plataforma. ¿Tú crees que con esto daríamos un poco por cerrado el momento de las preguntas, un poco en relación a tu presentación del libro y pasaríamos a que si alguno de los que están asistiendo están interesados en preguntar algo, por abrir un poco más el debate al resto de los compañeros? ¿Tú crees que en España existe el jazz andaluz, jazz catalán, jazz gallego, jazz, o sea, como el jazz autonómico, que diría yo? No. Cuando hago referencia al jazz, no es jazz mexicano, yo tendría que decir el jazz en México, Ah, delimitar por una frontera y es un poco también una forma de clasificar la música de jazz, de clasificarla, el jazz que se hace en México, el jazz que se hace en Cuba, el jazz que se hace en España, eso. Es, no hay yo creo que no hay un jazz español, igual que no hay un jazz portugués. Tengo también relación con el sur de Portugal y no hay un jazz portugués. Lo que pasa, hay músicos portugueses que hacen jazz de una forma muy personal y también muy interesante. Y lo mismo ocurre en Argentina. El nivel del jazz argentino es fascinante. Es, mm, es una escena viva y además continuamente con nombres nuevos de gente de una gran calidad. México también. Y Cuba yo creo que es el lugar donde más se ha estudiado el desarrollo del jazz en el país y donde más cantidad de músicos hay tocando jazz y además los exporta. Hay músicos cubanos repartidos en Australia, Japón, aquí en España la colonia de músicos cubanos es tremenda la que hay. Aquí en Sevilla hay 4 o 5 músicos cubanos. También Respecto a muy, esto de las etiquetas, por comentar, hace poco conocí a una persona que es experta en el aspecto digital de la música y nos hablaba del algoritmo de Spotify, cómo hace Spotify para poner las etiquetas, ¿no?, de la música. Y decía que la principal era los países, ¿no? Pues por ejemplo, pop francés, pop español, pop mexicano, ¿no? Que es el primer filtro que hacen ellos, que no significa nada, ¿no? Pero gestionando como gestionan ellos es el primer filtro que hacían bueno, la región, ¿no? El país, la región. Pero bueno, claro, es una forma de clasificar y de y, agrupar a la música. Que ujú. después, bueno, dice, bueno, ¿qué tienen en común? Si suena igual que si fuera músicos españoles o alemanes, pero bueno, es una Sí, forma de puede ser clasificar. una ilusión de etiqueta, porque luego te vas a Ujú. la escena alemana y te encuentras con muchísimos proyectos de fusión de personas que viven en Alemania y que hacen jazz allí y sí, pero sí, yo creo que sí hay una ilusión de etiqueta que utilizamos a lo mejor, ¿no? Jazz francés, bueno, no sé hasta qué Mm. punto es cierto, pero puede que la usemos a veces los Y, de- programadores. y después los músicos que están continuamente en movimiento, ¿no? De un lado a otro. Los músicos sevillanos, Claro, "Uy, no estaba aquí o estaba allá tocando". sí, las Eso, los escenas músicos están son. continuamente en movimiento, parecen peonzas de un lado a otro. Tú lo dices en el libro que esencialmente ahora mismo, dice, el jazz como género musical siempre ha sido mestizo y migrante, ¿no? Mm. Sí. Y ahora más que nunca, a lo mejor porque ahora nos movemos más. Entonces, no, Y o la no sé por qué. evolución, la transformación de la propia música de jazz a lo largo del tiempo va unida también a los... Hay un historiador australiano que habla de la diáspora del jazz. Está unida a eso, al movimiento de los músicos por el mundo. Los músicos se mueven por el mundo, conocen otras músicas, otros músicos, su música y sonoridades, y su música se transforma y el jazz se transforma. Es, es otro elemento que trato en el libro y que me parece importante. La migración, el movimiento continuo de los músicos.
Pues No sé cómo andamos de tiempo. al Bien. momentazo de preguntas, de abrir el diálogo un poco a los que estáis aquí, Miguel Ángel, Pachi, Javier. No sé si queréis hacer algún comentario, compartir algo con Julián. Nada, yo agradecer a Julián el estudio y el ánimo que le pone, ¿no? La pasión que le pone a lo que hace, que eso siempre ayuda, ¿no? Yo diría que el jazz es un lenguaje internacional dentro de la música. Yo recuerdo que hace un tiempo, hablando con un compañero, yo hablaba de las músicas, ¿no? Refiriéndome pues, a los distintos estilos de música, al pop, al rock, al jazz, la música clásica, etcétera. Y en medio de la conversación él me dijo, no te olvides de una cosa, música solo hay una, la música es una, ¿no? Entonces, pero es verdad que la historia, por ejemplo, cuando hablabas ahora de las escenas locales, por supuesto, el jazz que se hace en Canarias o el jazz que se hace en Andalucía o en Cataluña o tal, sí que tiene unos elementos propios, que es el músico del jazz siempre ha tenido la curiosidad de investigar, de buscar, de aprender y un poco de aportar su raíz, ¿no? De ahí está pues el jazz, la fusión del jazz con el flamenco, o la fusión del jazz con la música mediterránea, o con la música canaria, etcétera, ¿no? Y eso ha ido enriqueciendo, ¿no? Cada vez el jazz, por eso es tanto, es un lenguaje que tiene algo que para mí es importante como catalizador, que es la improvisación. Y la improvisación se ha convertido en un arte, el arte de improvisar, y ahora se estudia en las escuelas y en las universidades, ¿no? Ahora el arte de improvisar está, yo creo que está va más allá que lo que es la historia del jazz. Es verdad que los músicos de jazz y el jazz fueron los que desarrollaron la improvisación, porque la improvisación por supuesto que es anterior al jazz, pero fueron ellos los que la desarrollaron. Y ahora la improvisación es un arte que se estudia en las escuelas de música y que se aplica a distintos estilos de música, ¿no? Entonces, bueno, la riqueza es brutal, la inclusión es total también, porque es una música muy inclusiva, no solo la música, sino la forma en la que se relacionan los músicos de jazz. Y es verdad que hay una conexión, te vas a Finlandia y te pones a tocar con músicos finlandeses o a Italia o a Cuba y hay un lenguaje, ¿no? Cuando empiezan las armonías que todos reconocemos, cuando empieza el lenguaje de la improvisación, etcétera, ¿no? Es un lenguaje universal, ¿no? Y yo creo que la palabra jazz, que al principio no se sabía lo que era, de hecho no se sabe cuál es el origen de la palabra jazz, hay distintas opiniones, pero yo creo que ya lo han dicho muchos músicos, la palabra jazz no define un estilo de música, pero sí una cultura dentro de la música, ¿no? Más músicas creativas, me parece que así se llama nuestro festival y me parece que el arte de improvisar ahora mismo está por delante ya de lo que es la cultura del jazz. Bueno, simplemente una aportación y perdonen, muchas gracias. No sé si Gracias. no sé si Sí, sí, sí. Gracias, Miguel. Pachi estaba comentando por aquí, por el chat, que decía muy, muy interesante, un placer escuchar, un placer tenerte aquí, Pachi. Pues no sé si ya tenemos algo más que comentar, Julián, no sé si quieres decirnos algo más, Bueno, Javier. algunos datos sobre el libro, yo le pediría a Julián datos en el sentido de cómo, o sea, dónde se editó, cómo nos podemos hacer con él, cómo se puede, bueno, en fin, datos. Mira, el libro se publicó en mayo, el pasado mes de mayo en México, lo publicó la editorial de la Universidad Veracruzana de Jalapa y, por cierto, que organiza un festival de jazz en el mes de noviembre, también muy, muy potente. Eh, el festival universitario, después la ciudad tiene un segundo festival que lo organiza el municipio. Eh, si entras en Google y metes la librería Universidad Veracruzana, te lleva
a la librería donde se puede encargar el libro. Yo espero que en un par de meses el libro sea más accesible. Para Amazon, comprarlo en España, te para refieres, comprarlo en ¿no? España, sí, en alguna librería especializada española. Vale. No sé, a ver qué me dicen desde la editorial. Pero en un par de meses quizás ya esté disponible en alguna de las librerías de aquí. Y nosotros en la web de plataforma tenemos un apartado que tratamos de poner, pues eso, bibliografía, enlaces a tal, tratamos de aglutinar ahí pues libros como este, ¿no? Que hablan de la actualidad, de la historia y de la actualidad. Así que estaremos ahí muy atentos para cuando salga ese enlace también, para tenerlo más a mano. Pues nada, yo agradeceros el apoyo al libro y daros las gracias por vuestra atención. No, Y un a los placer. asistentes, igual a los asistentes. Pues yo conozco tu labor desde hace mucho tiempo y como aficionado y también desde tu faceta bueno, como persona que escribe en distintos medios especializados, pues los medios también sois altavoz, ¿no? Los libros, las revistas, que el jazz salga en prensa, ¿no? Eso hace muchísimo para que esta música se entienda mejor, la podamos disfrutar también leyendo, a los que nos gusta, ¿no? La Sí. reflexionemos, se planteen nuevas preguntas, ¿no? Mm, Perdón, a mí me gustaría recibir el libro, a ver si a través de, por si por aquí, por no sé, por la plataforma o tenemos alguna vía. Es que no escuché, ¿sabes? No sé. O Marina comprarlo. tiene la dirección de la librería de la universidad, sí, nos ha pero dejado. yo en el momento que sepa que el libro ya circula en España, os lo comunico Para para que difundirlo. lo sepáis. Claro. Porque Muchas traerlo desde gracias. México. Gracias a ti, Miguel, por estar aquí. Gracias. Claro, porque desde México es difícil traerlo, ¿no? Caro, más que Claro, difícil, caro. claro, Mm. claro, claro. Sí, se duplica el precio, es una cosa. Pero ¿no has hecho una versión, Julián, también digital? Sí, me dijeron en la universidad que la habían hecho. Lo que pasa es que no me ha llegado. Y lo mismo, en cuanto que tenga eso, también os lo paso. Claro, porque no solamente para los que estamos aquí hoy, es que ya sabes que luego esto pues, se cuelga en nuestras redes y en el Ujú. canal y la verdad es que luego pues suele haber mucha gente del sector que se acerca a ver los vídeos y la verdad es que yo creo que estarían encantados de, ¿no? Si luego en la información de YouTube podemos poner ahí directamente pues el link o cómo poder acceder al libro y demás, pues yo creo que sería de gran difusión. Me pongo en contacto con la universidad y os lo comento, sí, para que lo tengáis. Sí. Estupendo. Bueno, Muy Pues nada, aquí nos despedimos, yo creo. A menos sí. que Sí, porque queráis contarnos, bueno, porque Pachi Tapí está aquí con nosotros, pero nos escribe un placer, hoy me toca de escuchante, gracias, porque no puede hoy hablarnos. Eh, y aprovecho para decir, Pachi Tapiz también, lo que aporta al jazz con lo que escribe también en revistas como Toma Jazz, que hace poco ha hecho además un especial de festivales. Él está haciendo, también tiene mucha base de datos sobre festivales de jazz en España y siempre nos recuerda la cantidad de festivales que hay en nuestro país, que es impresionante. es impresionante, sí. Eso me llamó la atención, la cantidad de festivales a lo largo de todo el año. No están concentrados en verano. Fuera del verano también hay una gran cantidad de festivales. No sé cómo la base de datos que nos la contó, asociación tenemos que tirar de esa base de datos y ampliar por ahí, crecer, claro. hacerles llegar todas estas cosas que Pues hacemos. no estamos nada mal, ¿eh? Yo creo, vamos, yo tengo como por ahí como 149 o 150. No está nada mal. Y Sí, seguro que me faltan un montón, ¿eh? Pachi escribe alucinante, sí, mucho interés. Es que yo sé que él le tiene también una buena base de datos que hemos compartido en alguna ocasión en plataforma y es que es verdad que hay muchos. Que da un poco lo que hablábamos antes, lo que tú decías, ¿no? Esta carácter global y el jazz es una actitud, y es una cosa global, es una cosa, no sé, un poco más atemporal, ¿no? Que un estilo que empieza y termina por una moda, bueno, mucho más que eso, ¿no? Y se traduce en esto, en expresiones como esta, ¿no? Yo no sé si vosotros, hace poco hablaba con Javier Delgado, el presidente de ACEJAZ,
Y Javier me comentaba que los programadores sevillanos se están jubilando. Y los que no se han jubilado se van a jubilar dentro de poco. Y Ajá. que él se temía que los nuevos programadores que no conocían bien el jazz y que entonces eso podía llevar a que se programara menos jazz y se apoyara menos al jazz desde las instituciones. ¿Cómo lo veis vosotros eso? Ahora os pregunto yo a vosotros, vosotras. Bueno, que tiene que haber gente formada, sí. Si pones un técnico de cultura, que, bueno, lo que pasa es que un técnico de cultura tiene que hacer cine, jazz, teatro, programación infantil, y claro, es difícil que sea experto en todo, ¿no? Pero ahí mi opinión ahí es muy personal, que si el técnico no público no es experto, pues que se apoye en gente que sí lo sea, que, hombre, a ver la isla. Y eso es lo que ocurre en muchos casos. Muchos técnicos de cultura que están al frente de festivales de jazz están ligados o asociaciones de jazz de la ciudad, o asociaciones de jazz o a músicos de la zona, que les echan una mano a armar las programaciones. Lo digo porque es un poco la realidad también que yo me encuentro en mi contacto con muchos programadores que son técnicos de cultura públicos, que son funcionarios públicos. Porque precisamente no tienen igual esa formación específica y, como decía Marina, pues tienen que hacer danza a la vez que hacen teatro y a la vez que hacen la cabalgata de Reyes, vamos, que es un poco más de lo mismo. Sí, en general, yo creo que el circuito, por ejemplo, de teatros públicos y los auditorios, en los teatros públicos, yo creo que mayoritariamente están dirigidos por gente de teatro. El jazz tiene una presencia pequeña para la cantidad de teatros públicos que hay, excepto en alguna ciudad, pues que haya hay alguna persona en el teatro o el propio director que sea aficionado y tal, pero en general los teatros están dominados por el sector del teatro. Y hay muy poca presencia del jazz. Y los auditorios un poco también, porque, por ejemplo, el Auditorio de Madrid, que produce conciertos, pero 4 cada día, pues bueno, al final del año ha hecho unas cuantas cosas de jazz, aprovechando que hay un festival en la ciudad o aprovechando que hay una gira tal, pero es una mínima parte para lo que hoy significa el mundo del jazz, para lo abierto que está y para lo que, bueno, la cantidad de diversidad que hay musical que hay en esta etiqueta de la música de jazz, ¿no? Y yo creo que el jazz siempre ha sido gestionado sobre todo por gente súper aficionada y apasionada del jazz, ¿no? Eh, bueno, yo creo que en los festivales sí, los festivales pues sí, sí hay mucha gente aficionada y mucha gente que conoce bien el jazz, pero efectivamente nos estamos jubilando, ¿no? O Yo sea, creo que, en mi opinión, ahora hay más músicos que nunca y músicos muy bien formados. Como bien comentaste antes, hace 40 años los festivales de jazz era prácticamente lo único que había y había muy pocos además. Era como un oasis, ¿no? Ahora ya no es solo el festival de jazz, por lo menos aquí en Canarias, y yo estoy seguro que por ahí también, sino que el resto del año todos los teatros o auditorios o las grandes programaciones cuentan con músicos de jazz y suelen programar. Menos de lo que se debería, creo yo, y menos de lo que nos gustaría. Pero es verdad que hay muchos músicos de jazz, pero también es verdad que como asignatura pendiente, todos los que estamos programando, tenemos que buscar fórmulas para atraer a gente más joven, ¿no? Para que la gente joven tenga una experiencia y una relación con el jazz positiva, que cuando acuden a conciertos la experiencia sea buena y digan, me gusta el jazz, identifiquen el jazz como algo positivo, ¿no? Y luego hay que hacer un trabajo didáctico también el resto del año. Pero dicho esto, creo que el jazz está vivo, está muy latente y ha ido ocupando cada vez tiene más presencia, no son solo los festivales ni las salas, sino que también tiene presencia en las programaciones de los teatros y auditorios. A mí me parece que goza de buena salud. Y con respecto a los programadores, si hay cada vez más gente formada y preparada, pues entiendo
que habrá gente más capaz de ponerse al frente a programar. También creo en la posibilidad de que se creen comités de programación, donde, por ejemplo, yo sé que en el North Sea Jazz hay un comité donde hay 3 o 4 programadores distintos, cada uno, bueno, se reparten el trabajo y luego se juntan para decidir la programación. En fin, yo creo que habrá distintas fórmulas, pero el jazz... Bueno, el North Sea Jazz es- también es un ejemplo, es un festival muy grande, detrás de él está Live Nation, ¿no? Es como, quiero decir, tiene como sí. otra infraestructura. Bueno, Yo yo el también, North Sea Jazz por decir uno, pero hay otros, ¿no? yo también creo que el jazz ahora mismo goza de buena salud, por lo menos en España, ¿no? Las sensaciones de crecimiento más que todo lo contrario. Pero bueno, como ya decía, hemos llegado al final. Bueno, Hemos llegado al pues final adiós. Un de la beso para todos. No te vayas, no, Miguel. Nada, No, daros a todos muchísimo las gracias, Javier, Marina, Pachi, Miguel Ángel, Julián y a todos los que van a ver este vídeo, que sepáis que el 8 de abril tendremos más información, tendremos ese link y esa información para que podáis acceder al libro y que todos lo leáis y lo compartáis. Así que nada, muchísimas gracias y hasta la próxima, hasta el próximo Jazz.0.